Hola hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Es un placer estar aquí nuevamente para compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Y de antemano, obviamente, les agradecemos la gentileza de su atención y que estén conectados. Espero que nadie tenga problemas con el internet, porque ahora con estos días fríos que hemos tenido, ha sido muchas las carencias de los servicios más indispensables en nuestros hogares que cada uno de nosotros, nuestras familias, han sufrido aquí en el valle. Sin embargo, pues ahora estamos aquí esperando que ustedes puedan escuchar el mensaje que queremos compartir con ustedes. Vamos a orar. Padre amoroso y bueno, gracias te damos por la bendición de estar ya listos para compartir la palabra, Señor, tuya. Rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude, nos dirija, nos capacite para que podamos tener una mejor comprensión de lo que tú quieres decirnos. Así que Padre, bendice a cada oyente y Señor, que al término del mismo hayamos aprendido lo que tú quieres enseñarnos, de tal manera que pueda fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra fe y nuestra relación contigo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. La misericordia de Dios, dice la Biblia que las misericordias de Dios nuevas son cada mañana, porque para siempre, las misericordias de Dios son para siempre, son continuas. Hoy vamos a estar hablando basados en el Salmo número 6, en donde podemos encontrar un tema que quisiera compartir con ustedes que he titulado La misericordia de Dios en la enfermedad. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por la enfermedad. Muchos de nosotros hemos tenido seres queridos que están muy enfermos, algunos han partido para estar con el Señor, otros el Señor los ha levantado del lecho de la enfermedad y ahora se han integrado nuevamente a sus familias y a sus quehaceres. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. ¿Está usted sufriendo? Este mensaje le enseñará a encontrar la solución a sus problemas, garantizando que el mensaje va a ser de tal manera que le va a dar fortaleza y va a ser el milagro para que usted pueda recuperar su salud. Pero es el Señor, no soy yo, es el Señor en su poder manifestándose en el cuerpo enfermo. Entonces, esta es una de las grandes lecciones de la Biblia, enseñada por Dios a través y por medio del hombre, en este caso a través del salmista David. Porque a pesar de sus faltas, siempre halló gracia delante de Dios. Podemos encontrar una ilustración de la manera como David se dirige al Señor en medio de los problemas y en medio de las enfermedades. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 5, versículo 1 al 3 dice: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El rey David fue un ejemplo entonces de un hombre, sí, era pecador, no era perfecto, que supo agradar a Dios por medio de su arrepentimiento y su dependencia de Dios. Hay algunos pensamientos que yo quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, estamos en angustia. En el 6.1 del Salmo dice la palabra del Señor lo siguiente: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Es lo que dice el salmista David, uno de los hombres más sabios, uno de los hombres que siempre recurría a Dios cuando estaba en angustia, porque él sabía que Dios es un Dios que oye nuestras oraciones. Siempre ha sido así y sigue como siempre dispuesto a escuchar la oración de aquellos que claman a Él. El principio más alentador de la oración y el ruego más poderoso es mirarlo a Él como nuestro Rey y como nuestro Dios, y confiar en Él y acudir a Él y descansar en Él. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, el Salmo 6, versículos 2 al 4, nos dice lo siguiente: Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia.
pero también dice el salmista, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Qué tremenda oración del salmista. Tenemos que orar a Dios por ayuda. Tenemos que acudir a Él. Tenemos que pedirle que Él intervenga, que Él fortalezca nuestro organismo. Tenemos que orar. Ahora alguien pregunta, y bueno, ¿y cómo voy a orar? Si yo estoy enfermo, ¿qué le voy a pedir a Dios? ¿Solamente que me sane así a secas? ¿O tengo alguna manera de orar a Dios? Alguien ha dicho que orar puede ser de tres maneras o puede tener tres partes la oración. Es suplicar, es implorar y es rogar. Suplicar, implorar y rogar. Cuando estamos en el hoyo más profundo, cuando estamos en la angustia más aguda, en lo más profundo de la enfermedad, cuando nuestras fuerzas se han desvanecido, solo nos queda un recurso, y es lo que nos enseña el rey David. Grandes hombres de la Biblia, y aún nuestro Señor Jesucristo en momentos difíciles, acudieron al Dios de los cielos, al Padre Celestial. Él se levantaba, Cristo se levantaba muy de mañana para orar, y se iba aparte de sus discípulos para hablar con el Padre. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanta práctica nosotros tenemos de levantarnos temprano y lo primero a hacer es pues darle gracias a Dios por el descanso de la noche, por la luz de un nuevo día que nos permite ver, por tener cerca de nosotros a nuestros amados, porque estamos listos para iniciar un día de trabajo, pidiéndole su protección, pidiéndole su dirección, pidiéndole sabiduría, pidiéndole que Él prospere la obra de nuestras manos? Pero, ¿qué efecto tuvo la oración de Jesús, por ejemplo, en algunas personas que buscaban hacerle daño, algunos detractores del Señor Jesucristo? Entonces, dice la palabra del Señor que hay momentos muy cruciales en la vida del Señor Jesús, cuando la situación era muy difícil en su lucha contra el enemigo, porque los fariseos y los doctores de la ley estaban en contra de él, y él se retira en privado para pedir sabiduría, para pedir dirección, para pedir protección, para pedir ayuda de parte del Padre Celestial. Ahora, si Jesús hizo eso, ¿te imaginas que nosotros necesitamos también hacerlo? Dice en Marcos 3:6, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. El Señor siempre tuvo enemigos. Los líderes, lo peor de todo es que los enemigos venían de los líderes religiosos, de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, de los sacerdotes, de los que estaban metidos en la cuestión religiosa. Eran los que se convirtieron en los enemigos del Señor Jesús porque no les gustaba lo que el Señor Jesús anunciaba, porque muchos de ellos eran religiosos de nombre solamente, pero ellos no tenían una relación íntima, honesta, sincera con nuestro Dios. Pero cuando Jesús ora, ¿qué efecto tuvo en los legalistas? Dice la palabra del Señor en Lucas 6:11, entonces los fariseos salieron e inmediatamente, en consulta con los herodianos, comenzaron a tomar consejo en su contra para ver cómo podrían destruirle, o sea, destruir a Jesús. Los fariseos no solo abandonaron la sinagoga, lo hicieron malhumorados, estaban furiosos, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Es lo que dice Lucas 6:11. El hecho es que había sanado a un hombre que no podía caminar. Y los líderes religiosos estaban enojados porque el Señor Jesús pudo sanar a esta persona. Ahora, sentían como que había una ventaja de parte del Señor Jesús haciendo cosas que ellos nunca habían podido hacer con toda su religión y con todos los dogmas y las prácticas y las tradiciones que tenían. A lo mejor eso les inquietó, se sentían tal vez impotentes, se sentían en desventaja con el Señor Jesús. Eso les molestó a ellos y su tradicionalismo les estaba molestando también, sufriendo una humillante derrota ante los ojos de la concurrencia
que vieron cómo Jesús sanó a este lisiado, a este hombre que no podía caminar. Qué inmensa diferencia entre el enojo de Cristo, totalmente desinteresado. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Ahora, esto lo podemos ver en Marcos 3:5. Entonces podemos ver el resentimiento, y yo creo que hoy en día hay un sentido de competencia en los líderes religiosos. Algunos dicen, pues es que mi religión, mi fe, mi iglesia es mejor que la tuya, enseñan mejores verdades, enseñan la palabra de Dios. Algunos dicen, pues en la mía hacemos milagros, y en otros dicen, pues nosotros estamos sirviendo a la comunidad y sirviéndoles, no sé, repartiendo comida, llevándoles medicamento, y etcétera, etcétera. Y como que hay un espíritu de competencia, a ver quién es el mejor o quién tiene la mejor religión. Y ese es un problema que hay hoy en día. Entonces, nosotros podemos ver que enviaron algunos fariseos y herodianos para que sorprendiesen a Jesús en alguna palabra, para poder desacreditarlo, para poder, no sé, ponerlo en mal delante de la multitud. En Mateo 22:16 dice, le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras la apariencia? Porque no miras la apariencia de los hombres. Sin embargo, recuerden, enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo maestro. O sea, todo era una trampa. La gente estaba buscando cómo fastidiar al Señor Jesús. Realmente es una de las cosas que uno tiene que tener cuidado, porque yo creo que Satanás es tan astuto, mis amados hermanos. Pablo dice que no debemos ignorar sus maquinaciones, porque Satanás empieza a poner el uno contra el otro. Y empieza a poner en la mente la idea, no, pues si yo enseño la verdad, tú no estás enseñando exactamente lo que la Biblia dice, o mi iglesia es más grande que la tuya, y empieza a ver ese sentido de competencia, y entonces pierden el objetivo, que es adorar a Dios, que es servir a Dios con sinceridad, que es servir a Dios con mucho amor, y también amar al prójimo y predicar el evangelio de la salvación. Preocuparnos por las almas perdidas, preocuparnos por los que no tienen a Cristo Jesús. No, pero estamos en competencia religiosa. No se trata de eso. El Señor Jesús lo dijo, que no se trata de competencia religiosa. Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y uno de los contenidos de la predicación de Jesús era, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces la vida y las enseñanzas de Jesús encerraban una denuncia contra la mundanalidad de la multitud. Pero los que se sintieron como aludidos fueron los líderes religiosos, porque ellos pensaban que estaban libres de pecado. ¿Se acuerdan cuando trajeron a la mujer y decían, esta mujer es digna de muerte, así dice la ley? Y venían con piedras, y el Señor Jesús, escribiendo en la tierra, les dijo, el que esté limpio de pecado, lance la primera piedra. Y entonces, poco a poco se fueron retirando, y cuando ya se habían retirado, Jesús levanta la vista y le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús les puso diciendo, el que esté limpio de pecado, lance la primera piedra. Porque nosotros tenemos esa tendencia a juzgar a los demás o a sentirnos mejores que ellos, como más santos, como más perfectos, como más maduros, como los consentidos de Dios. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con ello, porque eso puede causarnos mucho daño y puede desenfocarnos de una adoración sincera, con un corazón contrito y humillado, y entonces venir al Señor con todo lo contrario, lleno de soberbia,
lleno de orgullo. Te doy gracias porque yo no soy como este, yo sí doy mis diezmos, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Pues hoy en día todavía se sigue practicando. Algunos que son soberbios, que son vanidosos, que son orgullosos, que piensan que son mejor que los demás, o que su iglesia es la mejor, y las demás, no vale la pena ir a otras iglesias. David también nos da una muestra de cómo debemos clamarle a Dios. En los versículos 5 al 7 de Salmo 6 nos dice la palabra del Señor: porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, dice la palabra del Señor, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todas mis angustias y a causa de todos mis angustiadores. ¿Alguna vez usted ha sentido el deseo o lo ha practicado de clamar a Dios? Y con lágrimas, con ruegos, y sin embargo parece que como si Dios no escuchara o como que Dios está tardando en contestar. Por eso dice aquí el salmista dice: me he consumido a fuerza de gemir. Probablemente usted está gimiendo desde hace tiempo para atrás, pero tal vez no ha llegado al punto como el salmista dice: me he consumido a fuerza de gemir. Riego mi cama con lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir. Porque es cierto, la enfermedad no solamente agobia, no solamente acaba al enfermo, pero también a la familia inmediata, porque se preocupan por el enfermo, están estresados, no pueden descansar, no pueden tener paz, no pueden tener tranquilidad, a menos que acudan al Señor Jesús y depositen sus cargas en sus manos. Entonces el Señor puede darles paz y seguridad. Por eso en estos versículos que nosotros vemos, hablan el lenguaje de un corazón que está verdaderamente humillado, de un espíritu que está verdaderamente quebrantado y contrito bajo grandes aflicciones, enviada para despertar la conciencia y mortificar la corrupción. Ahora, el Señor a veces nos deja sufrir, porque Él tiene un propósito, no que se goza en ver tu sufrimiento o el sufrimiento de tu ser querido. No, a veces el sufrimiento puede ayudarnos a madurar en la fe, a fortalecernos en nuestra relación con el Señor, a perfeccionar nuestra confianza en Él y también para descansar en Él. Por eso Dios a veces permite que nosotros estemos sufriendo y para que Él cumpla su propósito en nosotros. La aflicción de su cuerpo será tolerable si tiene consuelo en su alma. La queja más dolorosa de Cristo es realmente lo que nosotros podemos ver aquí. Es cuando nosotros podemos ver aquí que la queja más dolorosa es cuando Él experimenta sus padecimientos. Y fíjese lo que pasa. En la aflicción de su alma, como que tiene una sensación de soledad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no solamente estaba sufriendo físicamente, estaba sufriendo emocionalmente, porque los discípulos también, como ovejas sin pastor, fueron esparcidas. Y al pie de la cruz, excepto María y otras mujeres y el discípulo amado, etcétera, pero estaba solo. Eran más los enemigos de Cristo que meneaban la cabeza y que se burlaban de Él, de tal manera que Él tuvo que exclamar: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces Él estaba sufriendo. ¿Por qué me has abandonado? Y a veces el cristiano, usted y yo, podemos sentirnos en un momento dado con un dolor tan grande que decimos: ¿por qué por qué me has abandonado? Solamente en el dolor nosotros podemos acudir a Dios, podemos volcarnos a Dios y sufrimos una transformación interior que renueva nuestra esperanza,
que renueva nuestra confianza, que renueva nuestro corazón, es cuando llegamos a la conclusión que solo Dios es la respuesta a nuestra situación y en Él está también la solución a nuestro problema o la salud para nuestro cuerpo, la sanidad. Y podemos hacer algo en este mundo porque hemos sido transformados. Cuando nosotros hemos aprendido, por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos consolados para que también podamos consolar a otros que están pasando por la misma situación. Por ejemplo, yo pienso en el virus, en el COVID-19. ¿Cuántos se han levantado postrados en la cama? Se han levantado y ahora están dándole gracias a Dios, están dando testimonio. Algunos ya están predicando, otros ya están sirviendo al Señor, porque el Señor lo levantó de la situación. Ahora, yo siempre he dicho, mis amados hermanos, que si nosotros estadísticamente hacemos una comparación, una vez más lo voy a mencionar, nos damos cuenta como que nos enfocamos más en los que están muriendo de COVID. Pero matemáticamente, los que mueren de COVID, vamos a tomarlo así, que sí murieron de COVID, y entre los contagiados que se recuperaron, hay una diferencia tremenda. Si 5,000 se recuperaron, vamos a ponerlo así, si 5,000 se contagiaron, puede ser que 500 hayan muerto, pero 4,500 se hayan recuperado, hayan sanado, se hayan levantado de la enfermedad. Ah, no. Pero nosotros somos tan negativos, somos tan trágicos, que solamente contamos los que se están muriendo y decimos, y es de COVID. Cuando nos damos cuenta que muchos son los que se levantan de la enfermedad. Entonces, nosotros podemos ser consolados cuando clamamos a Dios, cuando confiamos en Él, cuando descansamos en Él. Ahora bien, cuando nosotros podemos ver esto, nos damos cuenta entonces que nosotros podemos ser transformados por el poder de Dios. No solamente para sanar nuestro cuerpo, de un cuerpo enfermo a un cuerpo sano, sino también nuestro corazón, de un corazón incrédulo a un corazón que ahora confía en el Señor. Y también de una mente que solamente estaba muy pesimista y trágico a una mente que descansa en el Señor. Porque dice Pablo a los filipenses, en todo lo bueno, si hay buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Porque a veces nosotros somos tan pesimistas y somos contagiados fácilmente con el pesimismo que a veces hace más efecto en nuestra mente y en nuestro corazón que la fe. Que los que nos hablan de la fe, de la confianza y del descanso que Dios puede dar a cada uno de nosotros. Del versículo 8 al versículo 10 de Salmo 6 dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración, se avergonzarán y se turbarán muchos, todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. ¿Por qué? Porque Dios escucha la oración de los suyos, responde a la oración de los suyos, reivindica a los suyos, y los que opinan todo lo contrario, y todos los pesimistas, y todos los incrédulos, y todos aquellos que se burlan de nosotros por confiar en el Señor, serán avergonzados. Es lo que dice. Este es el objetivo principal del sufrimiento, llegar a comprender el verdadero propósito de Dios, el propósito que Él tiene en nuestra vida, el porqué del sufrimiento, y nos hace amarlo por la grandeza de su amor, por la grandeza de su misericordia, por la grandeza de su poder y por la grandeza de su fidelidad al cumplir las promesas cuando Él dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es lo que dice el salmista acá, que nosotros podemos llegar a Jesucristo y conocerle tal cual es, y no solamente experimentarlo, pero también de ser testigos de Él a aquellos que todavía están cargados con sus enfermedades, con sus problemas, con sus pecados, olvidando que en Cristo hay descanso de todas nuestras cargas. Él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. ¿Qué cambio tan súbito hay aquí? Habiendo dado a conocer su pedido a Dios, el salmista está confiado en que su pena se convertirá en gozo. Es lo que dice la palabra del Señor: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído mi voz y mi lloro, y Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Y luego dice la palabra del Señor: se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Y termina diciendo: se volverán y serán avergonzados de repente. Entonces, cuando nosotros podemos ver lo que la palabra del Señor nos dice en esta forma, entonces nosotros podemos saber que la obra de la gracia de Dios en el corazón, Él sabe que su oración es aceptada. Y no duda, en este caso como el salmista y todos los que confían en el Señor, no duda que será contestada su oración a su debido tiempo. Sus oraciones serán aceptadas, viniendo de la mano de Cristo, el mediador. La palabra significa oración elevada a Dios. El juez justo, como Dios de justicia, el cual defiende a los suyos, defiende la causa de los que confían en Él, y también endereza los errores. Si tú has cometido un error, si yo he cometido un error, Él endereza. Por eso el proverbista dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Encomiéndale tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por si acaso te estás equivocando y estás yendo en dirección equivocada. El creyente puede ir a Dios, acudir a Él como a un Dios justo, porque por medio de la sangre y la justicia de Cristo, y también por medio de rogarle el perdón y limpieza, porque Él es fiel y justo de contestar la oración. Entonces, tú y yo debemos orar por la conversión también de nuestros enemigos. No solamente que Él transforme nuestro corazón, sino que nuestros enemigos sean tocados. Que el Señor los traiga a Él con cuerdas de amor y les enseñe su amor, su misericordia, su gracia, su poder, su buena voluntad para aquellos que acuden a Él, confiando en sus promesas y en su palabra. Si usted todavía no ha recibido a Jesús como Salvador personal, como Señor y Salvador, este es el momento para que usted pueda acudir ahí, abrirle su corazón y hacerlo su Señor y su Salvador. Recuerde que la misericordia de Dios en medio de la enfermedad se manifiesta no en forma automática, sino quienes claman, como clama el salmista diciendo: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Te invito para que tú puedas acudir al Señor y puedas confiar en Él y puedas depositar tus cargas, tus enfermedades. La misericordia de Dios se manifiesta aún en medio de la enfermedad. Así que le invito ahora. Padre amoroso y bueno, te damos gracias porque a través de este Salmo número 6, el salmista David nos enseña cómo confiar en ti, cómo acudir a ti, cómo clamar a ti, cómo descansar en tu misericordia, en tu gracia, cómo esperar que tú manifiestes tu poder, cómo transformar nuestras vidas para que nosotros podamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, podamos crecer en fe, en confianza y en dependencia. Entonces, Señor, si tú manifiestas tu misericordia y tu gracia en la enfermedad, entonces en este momento yo oro también por todos mis hermanos que están enfermos. Algunos están en el hospital, otros están en sus hogares en cama, otros están recuperando. Pero te pido que a los enfermos, Señor, tú manifiestes tu poder, tu misericordia y tu gracia, que se traduzca en salud y bienestar. Y que tú también protejas a todos mis hermanos, a todas nuestras familias, a todos los que nos están escuchando juntamente con sus seres amados. Protégenos de toda enfermedad. Protégenos de las inclemencias del tiempo, del clima, con tanto frío que ha hecho aquí
en el Valle de Texas y también en el norte de la nación. Entonces, ayúdanos. En tus manos y a tu bendición nos encomendamos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.